Muy buenas noches, mis queridos huividentes. Hoy nos va a tocar en un en vivo. Vamos a charlar un poquito. La verdad es que, híjole, hoy tuve el gusto, bueno, desde ayer, anduvimos en el gusto de andar de staff y de fan del joven heredero de la biblioteca, que le gusta cantar y participó en una ópera. Por cierto, he de decirles que yo no entiendo a Puccini, ya me está empezando a caer gordo. No voy a spoilear demasiado, no voy a decir qué ópera es, pero le da por matar a sus protagonistas, y sobre todo a las féminas, ¿eh? Yo creo que qué bueno que se le ocurrió morirse hace casi 200 años, porque si no ya estarían ahí queriéndolo cancelar las adalides del feminismo moderno. Saludos a Fernanda Wong, que nos está sintonizando en este momento aquí en los estantes. Entonces, por eso es que aquí atrás están hoy descansando los audífonos de Zabludowski, porque pues es un pequeño en vivo que, como saben, después retransmitiremos en nuestras plataformas de YouTube. Dice aquí que la conexión está lenta, no se me vayan a pasmar, déjenme ustedes, ya sé qué es lo que está pasando. Ahorita lo vamos a resolver. En teoría ya quedó resuelto, ya está nomás ahí con el dedo, ya se anda moviendo, por el dedo de Dios escribió, aquí es por el dedo del prof, se movió la cámara, ¿verdad? Pues un poquito de todo. Fíjense que hoy, bueno, hay que dar resumen de los noticieros, evidentemente, pero pues me llegó un video que me compartieron y que me dio para pensar hoy precisamente de libros, de autores, y pues tenemos que comenzar. Y por cierto, que no lo traigo aquí, un autor argentino nos obsequió, bueno, nos dedicó su obra que adquirimos el día de hoy en el Centro Toluqueño de Escritores. Pero como dijera Jack el Destripador, vámonos por partes. El día martes se aprobó, bueno, miércoles realmente, ya era miércoles en la madrugada, para no perder costumbre, se aprobó la reforma por la cual la Guardia Nacional se adscribe a la Secretaría de la Defensa Nacional. Harfuch, todavía senador de la República en ese momento, porque ya pidió licencia para irse al gabinete presidencial, dijo que era una buena reforma, que la seguridad ciudadana iba a estar en manos de un organismo preparado para eso. Recordemos que va a ser el próximo secretario de Seguridad Ciudadana. El impresentable e inefable Miguel Ángel Yunes votó a favor de la reforma, el voto 86, que además ese mismo día lo nombraron secretario de la Comisión de Justicia, y que al retirarse también Ernestina Godoy, que se va también al gabinete presidencial, él sube a presidente de la comisión, y eso que sigue siendo panista. Entonces esto es una verdadera balalaika jurídica, una porquería y una aberración política. Qué raro, ¿verdad? Yo insisto que el soundtrack de nuestra política mexicana es el maestro Discépolo con su tango Cambalache. Si no lo han oído, búsquenlo, pero tal cual lo está diciendo. El mismo día martes, desde el día lunes incluso, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y Palacio Nacional han estado blindados. Porque venía la marcha de Ayotzinapa, porque venía la marcha de las feministas, porque viene el 2 de octubre, porque viene el cambio de poder. Bueno, viene el cambio de titular del Ejecutivo. Cambio de poder, saben que tengo mis serias dudas al respecto. Y esto nos lleva a dos cosas como conclusión y corolario de todos estos puntos, ¿no? Por un lado, podría decirse nuestros podría decir nuestros ínclitos políticos que todo es de cara a la nación, ¿verdad? No sé qué cara, porque aprobaron la reforma donde adscriben la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa a las 6:30 de la mañana, 3 de la mañana, cuando todo el mundo está durmiendo. Eso no puede ser de cara a la nación. Y por supuesto, de cara al pueblo menos, porque no tienen cara para darla, porque blindan todo, cierran Senado, cierran Cámara de Diputados, cierran Palacio Nacional. ¿Cuál gente? ¿Cuál ciudadanía? ¿Cuál el pueblo? ¿Cuál estamos con el pueblo? Esa es una hipocresía política de los viejos tiempos del priato, como diría aquí nuestro amigo Osvaldo Acosta, que además, efectivamente, lo reiteramos, México no se convierte en una Venezuela, ¿eh? México se convierte en un priato de 1952, cuando se le decía al presidente que era la hora que él quisiera del día que él ordenara. Bueno, y esperemos que sea el priato del 1952, porque me temo, y yo sigo insistiendo, que puede ser
el Partido Nacional Revolucionario de 1929 con el jefe Máximo. Máxime con los que quedaron en el poder ahora de Morena, ¿no? Yo insisto, pasó una semana y nadie me dijo, nadie me escribió, nadie me reprochó que de todos los que quedaron en Morena, haya uno cercano a Claudia Sheinbaum. Yo dije, puedo estar equivocado, nadie me lo dijo. Y bueno, a mí me preocupa otro tema. Por ahí tenemos el asunto de que hace 6 años, cuando llegaba el que ahora se va, yo decía que había la posibilidad de que fuera un presidente con un acento en 3 sexenios pasados, discreto y de desarrollo como Ruiz Cortines, autoritario con economía boyante como Díaz Ordaz, o demagógico y con crisis económica como Echeverría. Y lo que me preocupó fue que una persona me dijo que él prefería a un Gustavo Díaz Ordaz si tenía dinero en la cartera. Yo nada más recuerdo que cómo se repartió dinero, que no ha terminado de saberse de dónde ha salido, ni cómo se va a compensar, porque ya están las obras a sobrecosto, pero están felices porque se han recibido dinero. Y ahora, pues con quien esté, pues también el riesgo está en que ese que dio el dinero, porque va a seguir con la idea de que fue él quien lo dio, pues quiere seguir gobernando a través de su vástago. Porque al final de cuentas, él no va a recibir a ningún político en Palenque. Bueno, que ya dijo que no se va a Palenque, dicho sea de paso. Que se va a quedar unos gillitas en la Ciudad de México en lo que se aclimata. Yo quiero creer que si te quieres aclimatar al clima de Palenque, valga la redundancia, pues te irías por lo menos a Tabasco. Hasta donde yo me quedé, el clima de la Ciudad de México y el clima de Palenque, y conozco los dos lugares, no se parece en nada. En nada. Entonces es extraño, ¿verdad? Por decirlo menos. Sospechosismos, dirían ciertos políticos. Entonces, pues no me queda muy en claro cómo está el quid quo de este punto con el que se va, ¿verdad? Maestra Guadalupe Sánchez, muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a platicar un poco de historia. Fíjense que este 27 de septiembre se conmemoraron los 203 años de la consumación de la Guerra de Independencia. Lo puse ese día en el Facebook, lo corroboro ahora. La consumación de la independencia es la obra política de Agustín de Iturbide. Aunque se rasguen las vestiduras los historiadores de izquierda, los historiadores oficialistas, los corifeos de Vicente Guerrero, la independencia fue una obra política de Agustín de Iturbide. Una obra política de la cual él se colgó después, claro está, de la cual él quiso ser beneficiario como emperador, por supuesto. Pero al final del día, fue resultado de su visión política. Porque el 24 de febrero da a conocer el plan, el plan de Iguala, por el cual convoca a todos los insurgentes y a los criollos a unificarse por esa bandera de la religión, la independencia y la unidad, que son los colores de la bandera trigarante. Y meses después concilia con Vicente Guerrero en el poblado de Acatempan. El famoso abrazo es una bonita imagen literaria, pero finalmente sí es una alianza política entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, tendiente a consolidar la independencia. Pero el movimiento político que lleva a la postre a esa consolidación es cortesía de Agustín de Iturbide. En tal circunstancia, pues no me pueden decir ahora que todo fue gracias a Vicente Guerrero. Y el día de hoy, precisamente hoy, 29 de septiembre, se conmemora un aniversario más del natalicio del que fuera el primer presidente de México, don José Ramón Adauto Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria. Cuando él es promovido a coronel después de la toma de Oaxaca, cuando se hace célebre su famosa frase de "va mi espada en prenda, voy por ella", él decide cambiarse el nombre y hacerse llamar Guadalupe Victoria porque cree en la Virgen de Guadalupe y además está confiado en que a la postre se obtendrá la victoria, que es la independencia de México. Y tan lo logró que 3 años después de que se consolida la independencia, precisamente este 10 de octubre serán 200 años, se conmemora el primer presidente de México,
don Guadalupe Victoria. Gloria eterna a Vicente Guerrero, gloria eterna a Agustín de Iturbide, gloria eterna a Guadalupe Victoria, que nos dieron la independencia y que nos dieron la suficiente capacidad para comenzar a gobernarnos como una república. A través de la Constitución, que este 1 de octubre se conmemoran 200 años de su promulgación, y que bueno, qué valiente momento es para reflexionar en torno a este tema, que ya lo reflexionaremos, porque tiene que ver también con que nuestra Constitución sufrió nada más y nada menos que la friolera de 83 reformas en este sexenio por alguien que dijo que se iba a esperar 3 años para reformarla y que no se esperó ni 3 meses. Entonces, una vez más, pues también tendremos que hacer ese análisis de la Constitución a la luz histórica, a la luz política, a la luz social y, por supuesto, el próximo 1 de octubre, que es un acontecimiento histórico, por primera vez en 200 años, de manera electiva, y esto sí quiero ser muy preciso, por primera vez en 200 años de vida independiente, de manera electiva, una mujer asumirá el cargo de ejecutivo de este país. Y también hago estas 2 precisiones. Primero, antes de ella, Carlota de Bélgica ejerció como regente del Imperio Mexicano y promulgó leyes a favor de los niños, de los indígenas y de los primeros trabajadores obreristas que hubo en México. Ella no fue electa. Ella ejerció finalmente como reina consorte del emperador Maximiliano y ejerció la regencia mientras que él hacía un recorrido por el país. Entonces, sí. Y nos vamos más atrás y tenemos a Totochtli, que según los códices que existen, tuvo el cargo de Cihuacuatl, es decir, de Tlatoani, antes de que Atzayacatl asumiera el trono. Ahí está la historia. Y 2, pues si quedamos la reiteración, asume el poder ejecutivo como cargo. Esperemos que ejerza el poder. Porque pues el bastón de mando sigue siendo como de mande, posiblemente, y eso sería muy interesante. Y hablando de historia, por aquí tenemos a don Luis González y González, tendríamos que ver si ella ya leyó el libro de la mecánica cardenista, que como recordarán, y hemos tenido que citarlo mucho en estos meses, pues habla de cómo el general Lázaro Cárdenas se sacudió la tutela del jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, para iniciar lo que ahora sí sería el poder presidencial, y que este poder presidencial tenía, el único límite que tenía, era el final del sexenio. Pero siempre ha habido esa tentación de trascender sexenalmente al poder. Desde Miguel Alemán, cuando impone a Adolfo Ruiz Cortines con la idea de que este señor se va a morir antes, desde Luis Echeverría, que coloca como príncipe encorsetado a José López Portillo, desde Carlos Salinas de Gortari, cuando impone a Colosio y después pretende manejar a Zedillo, y ahora, con alguien que no solamente impuso a su sucesor, logró imponerlo, sino que además se queda con todo el control del partido hegemónico, como en los viejos tiempos de Plutarco. Vamos a ver si, como en los viejos tiempos de Lázaro, pues quien llega logra finalmente romper con esta inercia, porque finalmente, y eso también tenemos que decirlo, el señor se retira con un capital político como muy pocas veces un expresidente se va. Ni Echeverría, ni Salinas de Gortari, tal vez, bajo esa misma lógica, el mismo Plutarco Elías Calles es el caso más claro de cómo un presidente se va, pero mantiene el poder de manera subrepticia. Él es el fundador del Partido Nacional Revolucionario, él coloca a los primeros dirigentes del Partido Nacional Revolucionario y él coloca finalmente entre recomendaciones y no recomendaciones a los presidentes de la República, desde Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas. Y este último, pues finalmente al principio se coloca de manera estratégica, como aceptando todo lo que el jefe máximo le indica, pero ya cuando llega al poder comienza a desmontar la estructura político-partidista que forjó Plutarco a su alrededor, y año y medio después termina expulsándolo del país. Años después, José López Portillo
no logra hacer todo este movimiento, pero tiene a su lado a un peso pesado como es don Jesús Reyes Heroles, que en el papel de secretario de Gobernación desmonta ese poder que se había dejado Luis Echeverría y logra que el gobierno político quede en manos del presidente de la República otra vez, vamos a decirlo así. Ahora, pues, ni sabemos si ya leyó el libro de la mecánica cardenista, la nueva presidenta. Recordemos que el nombre correcto es presidente, ella está pidiendo que se diga presidenta. Nada nos quita decirle presidenta. La cosa es que espero que trascienda al dicho y lo ejerza. Y finalmente, no tiene un Jesús Reyes Heroles con ella. O sea, los hombres fuertes que están a su alrededor están comenzando a ver por sí mismos. En las cámaras, los dirigentes están empezando a ver por sí mismos. El presidente de la Cámara de Senadores está empezando a ver por sí mismo. El secretario de Economía está viendo por sí mismo. Y en medio aquellos que vayan surgiendo que crean que pueden ser el próximo sucesor. Y por supuesto, la sombra que va a estar planeando ahí del hijo de aquel que como secretario de organización tiene un poder más grande que el del presidente del partido, ¿eh? De hecho, el día de la asamblea de Morena, nadie volteó a mirar a la presidenta, ¿eh? Todo el mundo estaba poniendo atención al discurso, muy mal dado, por cierto, de Andrés Manuel López Beltrán. Entonces, tenemos la oportunidad de que nuevamente la historia nos brinda las posibilidades. Y recordemos que Carlos Marx escribió en el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, que la historia se puede dar dos veces, una como tragedia y la otra como farsa. Ya tuvimos un maximato como tragedia. Ojalá este se quede en farsa y pueda ser más rápidamente desechado. Mientras tanto, por supuesto que el día martes nos vamos a sentar a platicar cómo estuvo la toma de posesión. Y vamos a ver si logramos por aquí convencer a algunos de nuestros amistosos analistas para que nos acompañen en esta charla. Pero quiero cerrar dejando de lado todo lo que acabo de decir y convocándolos a que vayamos a los centros de acopio y aportemos algo para nuestros hermanos de Guerrero que nuevamente se encuentran en una situación compleja como resultado de los últimos fenómenos meteorológicos. El gobierno actuó de la mejor manera posible, pero pues fueron rebasados por la fuerza de la naturaleza. Y con independencia de quien gobierna o desgobierna en las entidades, pues nuestros hermanos de Guerrero son los menos culpables de las responsabilidades o irresponsabilidades. Ellos solamente son los que quedaron perjudicados con esto de la naturaleza. Entonces, vayan a aportar algo, 1 kilo de frijol, ropa que esté en buen estado, alimentos no perecederos. Cualquier cosa puede hacer la diferencia. Si no tienen ganas de hacer por medio del gobierno, pues vayan a alguna asociación civil, que hay tantas que lo están haciendo. Por favor, apoyemos. Y cierro con la pregunta de Óscar Gómez. ¿Por qué se adelantó la toma de posesión? Se reformó la Constitución para adelantarlo al 1 de octubre porque se decía que entre la elección y la toma del nuevo gobierno se veía una suerte como de espacio nebuloso entre que el que gobernaba ya no gobernaba y el que iba a gobernar pues no gobernaba. Que entonces para evitarnos esa nebulosa jurídica o esa nebulosa de poder se recortaba el término para que pudiera tomar posesión más pronto el nuevo presidente. Lo mismo se pudo haber hecho recorriendo la fecha de elección más adelante, pero se les hizo más fácil que llegara el nuevo presidente, bueno, en este caso presidenta, el 1 de octubre. Entonces, vayamos a aportar todos. El 1 de octubre platicamos de cómo estuvo la transición del cargo. La transición del poder va a tardar un poquito más, porque es natural y porque esperemos que así se dé. Y pues mientras tanto no me queda más que agradecer a los que me acompañaron aquí. Ya saben que al ratito lo compartimos por las redes. Y pues, muchas gracias. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo del lugar de México, el planeta o el universo desde el cual nos estén sintonizando aquí, en Entre Estantes. Muchas gracias, hasta pronto, y en efecto, para que se solacen, ya se me anda cayendo el celular, el América perdió 1-0 con los Pumas. ¿Qué podemos hacer? Lo único que siento que mañana me van a llover las felicitaciones a Pasto. Hasta pronto.